Uno de los elementos que quisiera destacar de los planteamientos que nos hace el profesor Patiño es justamente que estamos en un momento en el cual el dominio que había tenido Occidente sobre la dinámica global ha quedado profundamente resquebrajado. El segundo elemento es que el orden internacional construido a partir del reconocimiento de Estados-nación está sacudido por la dinámica de grandes potencias que tienen una aspiración imperial. El profesor Patiño se ha referido al caso de Rusia, pero Rusia no es el único actor con una vocación imperial. ¿Cuáles son esos otros imperios que están actuando en el escenario global que dan lugar a una transformación del orden internacional? Esto es, digamos, su pregunta es muy importante, profesor Gómez Alvarelo, porque resulta que hay un debate de fondo y es que estamos o no estamos en un contexto donde los imperios volverían a funcionar. De hecho, muchos analistas suponían que los imperios eran un tema del siglo XIX y que de alguna manera habían muerto con los grandes trabajos históricos que había hecho, por ejemplo, Erich Hobsbawm o el mismo Therese Ranger alrededor de los imperios del siglo XIX y que habían dado forma a esa versión más moderna de los imperios. Pero incluso estamos hablando de imperios de antiguo cuño, como Rusia. Aquí quiero reivindicar, o quiero, digamos, reclamar un asunto que es muy importante, y es que lo que está en la concepción de la élite rusa no es la nostalgia soviética, y en esto hay que ser muy claros políticamente. La élite rusa actual no es de izquierdas, no es sovietista. Lo que reivindican de alguna manera es el espacio del imperio ruso tal y como lo habían construido los Romanov, pero en esa misma lógica uno tiene que hablar, por ejemplo, de la República Popular de China. La China que surge en 1949 con Mao es una China que tiene una lógica imperial muy fuerte y lo mismo sucede, otro tanto, algunos dicen, sucede, por ejemplo, con la República Federal de la India. Algunos señalan a la India como una especie de imperio autocontenido en sus propias fronteras, pero otro tanto sucede, por ejemplo, con Turquía y lo que algunos han llamado sobre todo con el surgimiento de Recep Tayyip Erdogan en el año 2011 como gobernante de Turquía, que ha sido denominado como especie del nuevo sultán o el neosultanismo de Erdogan, una especie de vocación o dominio imperial. Y esto tiene que ver fundamentalmente con dos hechos muy importantes. Y es que no se trata tanto de la construcción de una nación y una nación en referencia a un Estado-nación, sino estados que dominan sobre diferentes naciones, tal y como lo habían hecho los imperios multinacionales, como lo explica, por ejemplo, el historiador William Pfaff en varios de sus textos muy importantes hoy en día un poco en desuso sobre los imperios multinacionales. Y allí, por ejemplo, uno puede reconocer que en el caso de Rusia, los rusos étnicamente hablando, digamos, nunca han sido superiores al 50 o al 55% de la población de Rusia, ni en la Rusia zarista, ni en la Rusia soviética, ni en la Rusia contemporánea. Y en ese contexto hay una especie de mapa multiétnico, multilingüístico e incluso plurireligioso. Lo mismo sucede en China, donde la mayoría Han juega un papel importante, pero no son la única mayoría ni la única sociedad que aparece en ese contexto. Y esto va marcando grandes diferencias. Otro tanto sucede en la India. Y hay que decir que allí no se trata de la construcción de grandes naciones o de naciones en el sentido del Estado-nación, como se entendió en Europa desde el siglo XIX, la construcción de grandes naciones que estuvieran representadas por un Estado y que en últimas dieran lugar a la conformación de un Estado-nación, sino de estados que gobiernan en sociedades multinacionales. Y en esa perspectiva aparece además un hecho fundamental. Los estados no solo gobiernan sobre sociedades multinacionales, sino que aspiran al control de los territorios de carácter multinacional. Y en esa aspiración del control de los territorios de carácter multinacional, pues aparece realmente una grandísima transformación. Y es una transformación que está asociada a los mecanismos de reconfiguración de la geografía política, que es exactamente el caso de lo que sucede hoy en día en Ucrania con la invasión de Rusia, que hay una reconfiguración de la geografía política a partir de una discusión sobre si hay una o no una nación ucraniana legítima, si hay o no un Estado ucraniano legítimamente independiente, al cual obviamente la élite rusa ha respondido de manera permanente y reiterada que las independencias de 1992 son ilegales y legítimas. En este mismo contexto hay que poner, por ejemplo, la situación de Taiwán. Taiwán tiene
situación complicadísima, y es que Taiwán es la fuerza política resultante de la Revolución China en 1949, que logra armar un Estado y una república independiente en la antigua isla de Formosa, pero que China no reconoce como Estado independiente y que considera que tiene derecho a conquistarla militarmente, a someterla en términos estatales y a integrarla en la mayoría de lo que China ve como su propia, la China continental, la China, digamos, de la República Popular, la China comunista, ve como el resultado de su propia sociedad.